El escritorio de José Miguel García. En Intimidad Radio. Muy buenas a todos y a todas, un día más aquí en el escritorio en Intimidad Radio. Hoy nos visita el poeta Roberto Moral. Roberto nació en Badajoz en el año 93, es poeta, como digo, escritor, perteneciente a la denominada Generación 2017 y Página 72, una promoción de autores marcada por la irrupción de nuevas voces en el panorama literario contemporáneo. Su obra abarca la poesía y la prosa. De entre sus grandes libros podemos destacar Profundas querellas, su primer libro en el año 2016, Pensador errante. En 2020 publica Folios mojados, también Colina de espinas en el año 22. A partir del 23 tiene una serie de libros de una intensidad grande, como son Soliloquio a la nada, Pluma de cuervo, ya en el año 24, Estación sin andén, Poemario X, Murmullos clandestinos, El éter de la ventisca, y en el año 2025 reúne parte de su recorrido en Antología de un camino y publica Raíles sin destino, su último libro. Para nosotros es un verdadero placer tener aquí hoy en el escritorio a Roberto Moral desde Badajoz. Muy buenas, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotros? Pues muy bien, la verdad es que haciendo un poquito de magia con esto de las redes telefónicas, ¿no? Y es verdad que aunque no te sientas en el escritorio literalmente, pero sí te tenemos ahí en las líneas, ¿no? Y sobre todo para que nuestros oyentes conozcan a un escritor tan importante, ¿no? Y tan interesante como tú, ¿no? Desde allí, desde lugares tan alejados, que no es tanto, la verdad, como es Badajoz. Espero que te sientas cómodo, que te sientas en tu casa y bueno, y que sobre todo que nuestros oyentes te conozcan un poquito. ¿Quién es Roberto Moral? Bueno, pues Roberto Moral es el que siempre ha sido y el que siempre será. Es aquel que nació en tierras pacenses, entre las dehesas, que antes era una pequeña ciudad que ahora está siendo una extensa ciudad llamada Badajoz, aunque la mitad de mi alma esté en los suburbios de Barcelona, porque tuve idas y venidas en esas grandes ciudades, pero soy aquel que se crió con el verso, con la música, con el arte desde casa, y soy aquella persona que me encanta ver ocasos y sobre todo la literatura y la poesía. Soy aquel. Que no es poco, que no es poco. Ya tienes un bagaje, ¿no? Ya tienes una andadura en esto de la literatura. De hecho, uno de los para la poca edad que tiene, digo poca edad porque es verdad que yo ya voy viendo que casi todos los poetas, casi toda la gente tiene menos edad que uno, ¿no? Y en fin, entonces, y es verdad, y tienes muchísimos libros, ¿no? Y eso es buena señal de que eres una persona creativa, señal de que te gusta mostrar las emociones, ¿no? De una manera. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu evolución, porque es verdad que he hecho unas pequeñas pinceladas en tu presentación, he hablado de distintas etapas, muy por encima, pero ¿cómo ha ido evolucionando esa poética, ¿no? En distintos libros? Pues todo comienza porque yo en mi caso ha sido muchas idas y venidas, como he dicho antes, ¿no? Porque soy una persona que nació en Extremadura, pero por tener unos padres separados he tenido idas y venidas en vivir en Barcelona, en diferentes casas cada año. Y el caso es que yo me he nutrido de una extremidad de lo que es la naturaleza, sobre todo en mi infancia, y luego un poquito otra parte, lo que era la gran urbe, ¿no? Y todo empezó desde muy pequeño, ¿no? Que mi madre empezaba a leerme libros, a recitarme poesía en casa. Y tuve unas inquietudes y luego ya conocí lo que era una cinta de cassette, que yo las viví, ¿sabes? Yo soy de la generación que está entre la mitad por los 90, que empezó a ver disoluto a lo que era el sistema analógico, y con una cinta de hip hop de Vico sí, que en aquellos tiempos era muy raro, ¿no? Entonces en esa infancia empezó a marcarme lo que era el hip hop, la poesía en forma paralela. Estaba en la primaria, yo no entendía eso.
Y me marcó de manera indirecta el mundo de las letras. Siempre fue mi pasión, expresarme a través del verbo, sobre todo desde la sensibilidad, ¿no? Porque también esa parte que me ha marcado es el sentir, ¿no? Porque las palabras, meramente tú coges un diccionario y son palabras al azar, pero la gracia es con el sentido, con esa emoción, unificarlo y transmitir a la humanidad. Y todo empezó desde allí, de unos periplos, de unas calles de Barcelona, de Badajoz, y poco a poco fui creciendo, escribiendo, hasta llegar a un punto que ya poco a poco pues empecé a presentarme a mis poemas a la gente, incluso en el instituto, y aún recuerdo en aquellos tiempos, porque ahora por ejemplo hay redes sociales, ahora podemos incluso vía online o telefónica hablar y tal, pero antiguamente había mucho estigma, y sobre todo con la poesía, que aún en mi opinión la sigue habiendo bastante, pero hace más de 15, 20 años la había más. Y me acuerdo que mis primeros poemas lo presenté en los concursos de San Jordi del instituto, y me acuerdo que me los rechazaron, ¿no? Porque me decían, ¿tú cómo vas a poder escribir si es que tú, un estudiante que no saca grandes notas y tal, y raro que se te dé bien? Pues me lo tiraban para atrás. Entonces yo seguía y seguía, hasta que tuve la gran suerte que conocí a Manuel Gómez Estruch, porque mi otra pasión siempre ha sido el sonido, ¿no? Y me dio la oportunidad de editar los primeros 4 libros. Entonces, pues poco a poco fui publicando y también viviendo el underground de Barcelona, aparte del libro siempre de la biblioteca, siempre que podía. Me acuerdo que todo el dinero que tenía me iba a las bibliotecas de los outlets famosos y me pillaba, por ejemplo, unos libros, pues me recuerdo de Faustina Storni, Walt Whitman, y me sorprendía mucho porque yo venía de un estudio más académico, más romántico, más barroco, y no conocía a esos autores, y poco a poco fui descubriendo incluso libros olvidados de la biblioteca. El autor cuanto más desconocido más me gustaba, pero luego me marcó mucho el underground, el slam, ¿no? Me acuerdo en el Raval, Cronopios, incluso recitales en la puerta de la catedral, ahí cerca, donde tú tenías 10 minutos y aunque el local estuviera cerrado, siempre se recitaba o fuera en la calle. Y me acuerdo que me empapé mucho, más allá de los libros, de las personas, de las circunstancias. Eso marcó mi vida, hasta que por motivos de la vida dejé esa ciudad y ya me volví otra vez, entre idas y venidas, a sentarme en Badajoz, en los cuales ahora pues seguí publicando libros. Ahora yo me los edito, tengo mi editorial Roberto Moral, y me edito mis propios libros, edito a otras personas también. Y ahora, pues en Badajoz, pues me muevo más en movimientos literarios, por ejemplo, en la Página 72 o la Generación 2017, que son autores destacados de la gran ciudad de Badajoz, en los cuales, pues, de manera semanal o siempre, de manera constante, siempre hay eventos culturales, y si no estoy en tertulias, estoy presentando libros o meramente como espectador, que incluso es lo que más me gusta, el hecho también de escuchar, de sentir, porque más allá de la poesía o la literatura, más allá de un libro, me encanta porque recobra vida cuando vienen otros autores de fuera y te le presentan sus libros, ¿no? Porque esto me recuerda como aquel que cocina para su familia y lo hace con todo el amor del mundo. Pues presentar un libro también es más de lo mismo, y en eso más o menos ha sido a grandes rasgos mi trayectoria, sin entrar muchos detalles, porque mi vida siempre ha intentado enfocar a la literatura, a la poesía, que siempre ha sido lo que más me ha gustado. Incluso trasnochar por la noche para escribir. Ahora hago lo contrario, para no tener ojeras, ahora madrugo para escribir. Le he quitado el tiempo al tiempo, porque siempre ha sido leer un libro, leer un verso, ha sido lo que más me ha gustado en la vida, la verdad. La verdad es que has tenido un buen bagaje, en el sentido de que, claro, hay gente que no sale de su pueblo, que no sale de su ciudad, y yo creo que uno de los elementos fundamentales para en general para escribir, bueno, para vivir sobre todo, pero para escribir, era haber vivido previamente, claro, y embriagarse de experiencias, ¿no? Eso mismo que tú contabas allí en el Raval, ¿no? O simplemente en Barcelona, allí, ¿no? Claro, al final, esa vida que tú sales, que tú ves, que tú te empapas, que tú
tienes en tus carnes, al final eso también aparece en tus versos, ¿no? Aparece en tu poesía. No recuerdo quién decía decían, oye, un consejo para escribir. Dice, vive y cuando hayas vivido vuelves y escribes, ¿no? Pues algo así, ¿no? De eso se trata, sí, ¿no? Sí. De intentar canalizar, porque no deja de ser la poesía un elemento, un canal, ¿no? Para mostrar lo que uno ha vivido. Si uno no ha vivido nada o no ha vivido nada dramático, evidentemente no podrá mostrar nada, o por lo menos sonará un poquito no artificial. No sé si coincides en esto. Pues bastante, porque yo me acuerdo, sobre todo hasta los 25 años, sobre todo en la época que estuve en Barcelona, la palabra que define aquella época era ser bohemio, porque vivía por y para el arte, porque mis dos pasiones han sido el sonido y la literatura, en este caso la poesía y la prosa. Aunque ahora también estoy con narrativa y ensayo, pero eso saldrá más adelante. Y claro, lo que pasa con el tema académico, ¿vale? Que hay autores que si no es en una sala acomodada con calefacción no sale a presentar. Yo tengo la otra contraparte, la parte académica, porque lógicamente cualquiera que ha ido bachiller o la escuela en España ha tenido por suerte una educación, suerte que pública o privada, como fue en mi caso. Yo tuve esa, la tuve en casa, pero a mí Barcelona lo que me brindó el underground, ¿vale? Porque yo me acuerdo que si no era como espectador, yo estaba como técnico de sonido o también me movía mucho grabando a músicos. Y siempre me gustaba, si no era una jam de jazz, era en un recital de poesía, porque allí había muchos eventos y lo que había más eran los underground. Por ejemplo, Cronopios, me acuerdo varias veces que cerraba, ha tenido muchas... Cronopios un lugar para recitar de músicos, de poetas, de actores, monólogos, y había temporada que estaba cerrado y recuerdo eso, que la gente nos quedamos en la puerta recitando, o nos íbamos a la puerta de la catedral, o por ejemplo en los conciertos underground de hip hop, que a veces el show estaba en la calle, y la gente se ponía ahí a soltar sus rimas, sus versos, y yo tengo esa impronta de que no, si hay intemperies, si es de noche, si llueve, no importa, si tú tienes esa pasión, esas ganas de decir algo, de compartir ese algo, de transmitir ese algo, se hace. Incluso también tengo ahora la mayor suerte de estar en estas generaciones porque vivo el yin y el yang, lo que es el extremo, lo que es la impronta, y luego está la parte de ya cohabitar con maestros poetas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo referencia aquí en Bajo que puede ser Mediterráneo, Faustino, Antonio Castro, y más autores, o Plácido Ramírez, o más autores que yo viéndolos, ya simplemente yo aprendo un bagaje de maestros que no es que me dupliquen en la edad, son personas que tienen el triple de trayectoria y a veces cohabitar con ellos también enseña mucho. Porque el libro es calle, es casa, es naturaleza, es ciudad, es desolación, es exilio. La literatura comparte muchos temas trascendentales y sobre todo el vivir, el autor tiene que vivir, pero también tiene que pararse un instante para transmitir y sobre todo para explayarse en un papel, en este caso puede ser cualquier medio, por ejemplo, un ordenador o impreso, digital, ahora con el teléfono, pero la gracia de, sobre todo en la poesía, ¿vale? Que es en un verso, en pocas palabras, transmitir lo máximo posible. Y eso, aparte del bagaje, requiere vivir y también ponerse a trabajar a ello, porque está la vida, pero también está el trabajo, porque hay casos, yo siempre me acordaré de Emily Dickinson, una gran poetisa, pero nunca pudo publicar nada, nunca le interesó. Y es que una cosa es ser poeta, escritor, escribir en tu escritorio, pero otra cosa es ser autor, moverse. Eso es lo que el underground nunca vi, porque siempre era, por ejemplo, o en casa, ¿no? Que el arte se hacía por el arte, o como me acuerdo como autores del antaño que eran anónimos. Ser autor daba igual. Pero lo bueno que tiene ser autor, que cuando tú haces un libro, es como, vale, he hecho este cuadro, ¿vale? Ya he hecho estas skills, ya he dicho algo, pues tengo como una base, ya he dicho este tema, pues ahora voy a investigar otro y ese ya no lo hago. O si ya tengo esas tablas, pues a raíz de ahí puedo hacer unos cimientos para edificar otro edificio. Por eso el tema de ser autor es importante en el equilibrio entre ser escritor y ser autor, es un equilibrio. Porque, por ejemplo, hay personas que solo son autores y tienen un libro y lo hacen giras de 10 años, 3 años. Bueno, es loable. En mi caso personal, como mi vida es por y para la literatura, ha sido tan productiva porque yo he sido una persona con mucha disciplina.
Yo me exijo todos los días madrugar para escribir, luego dedicar un rato para editar mis libros, mis textos, incluso pues, reposarlos. Y no es la idea de decir, no, cuando estoy inspirado, no, yo es siempre, y hay días que una persona no se para a escribir, no se para por lo que sea, pero hay que robarle el tiempo al tiempo cuando es tu pasión, cuando es tu motivo de vida, porque yo veo la literatura no como algo rígido que se enseña, no, es algo que se vive. Yo cada día intento crear y luego en mi tiempo libre, si no estoy en un evento, da igual si es presentando o escuchando, siempre bebiendo de la literatura o en mi soledad hablando con personas muertas, con poetas que no existen. Eso es el vivir de la escritura. Claro, y de hecho lo planteas como que para ti la vida, la poesía, la literatura en general, pero sobre todo la poesía es todo, ¿no? Es como el pan, ¿no? Como decía, el pan nuestro de cada día, ¿no? Y bueno, en fin, es una manera de vivir, ¿no? También, ¿no? Has comentado a grandes amigos, de hecho yo tuve la oportunidad hace un tiempecillo de ir allí también, a Badajoz, allí a Página 72, tengo una gran amistad, uno de mis grandes amigos es Faustino Lobato. Allí pude conocer también a Antonio Castro, en fin, la verdad es que tengo que estar súper agradecido a todos ellos porque, bueno, me trataron siempre allí muy bien, yo me siento como en casa, como digo yo, allí en Página 72, por supuesto también en la Fundación cuando pude presentar el libro allí, uno de mis últimos libros y bueno, y la verdad es que tenerte aquí hoy en el escritorio es en cierto modo recordar las emociones que uno vive, ¿no? Que uno siente y los amigos que lo rodean. Por eso también me hace mucha ilusión que te sentaras hoy aquí en estas paredes de la radio, ¿no? Una de las cuestiones que me resulta interesante, ¿no?, es lo que planteas sobre todo con el tema de la independencia. Independencia en el sentido de independencia creativa, independencia editorial, ¿no? La comentas mucho en tu biografía en general y me resulta muy interesante porque es una manera de ver este mundo creativo, este mundo literario sin ataduras. No sé si lo planteas de esa forma, sobre todo, o es que busca la libertad absoluta y la libertad absoluta es solo de una manera independiente. Eso me gustaría porque lo destacas y quiero, no sé, a ver qué opinas sobre este tema. Pues tener mi dependencia ha sido vital, porque ¿sabes qué pasa? En el mundo de los autores existe mucha leyenda y una persona hasta que no lo vive, incluso los que lo viven callan lo que pasa cuando publicas un libro. La gente se piensa que escribes un libro en 5 minutos, lo publicas, tienes giras, te forras. Eso no es así. El 99% de los casos hay una dedicación de una vida, a veces, si eso es reconocimiento póstumo, inclusive de las horas que se le dedica es demasiado sacrificado. Esto es literalmente amor al arte, es bohemio total. ¿Qué pasa? Porque yo elegí tener mi propia editorial. Varios motivos. Me acuerdo que empecé como mis primeros 4 libros, que Manel me dio la oportunidad, porque era un editor de fantasía, bueno, lo sigue siendo, una gran persona. ¿Qué pasa? Yo cuando hice mi primera andadura con una editorial, que fue mi primera y la última por ahora, ¿qué pasó? Tuve una mala experiencia. Me prometieron el oro y el moro y al final fue una estafa, diré supuestamente, ¿no? Porque una editorial te ayuda, te promueve copias y lo que pasa con el 99%, porque me harto de ver, me harto de hablar, de ver, bueno, detrás de la tramoya, porque me harto de ver presentaciones, estar detrás, hablar con otros autores, el 90%, por no decir 99%, son imprentas encubiertos y voy a defraudar mucho a las personas, ¿no? Que se creen que todo es bonito, pero en realidad utilizan mucho a los autores con sus ilusiones y simplemente hacen copia y pega, te lo dan ahí sin correo y sin nada, con fotografías de derechos libres. Si es un libro estándar, no tiene alma, no tiene nada, cuando una editorial generalmente, que luego hay pequeñas independientes que tienen alma, pero no entro en esas, entro en las que son supuestamente editoriales, que son en realidad imprentas, ¿vale? Que te cogen el libro, te lo imprimen y tienen falta o tal, o la fotografía pixelada, no pasa nada. Yo con eso, en vez de frustrarme de dejarlo, porque tuve muchas veces en mi vida he querido dejarlo, porque una cosa es la escritura y otra cosa es defenderlo, porque ante un mundo defender, sobre todo
intentar explicar tantas cosas y tan profundas en un mundo que no tiene tiempo, que no se para a sentir ni al vivir, ni se para a ver el ocaso, ni las estrellas, no hay tiempo, pues yo elegí ser mi propio editor. Aparte que si yo en mi vida, si yo tengo un objetivo, en este caso mi sueño es este, pues lo intenté, estuve mucho tiempo aprendiendo cómo se hacía y tal. Yo tengo la suerte que se me da bien la fotografía, las visuales, perfecto. Poco a poco fui aprendiendo, pero mi línea editorial, ¿vale?, tiene otra filosofía, porque yo siempre me acuerdo de Manel Gómez Estruc, ¿vale?, que él me ayudó sin compromiso. Yo era un chaval que no tenía medios económicos apenas y él me lo hizo con todo el amor, santo amor del mundo, y siempre lo llevaré dentro. Y la filosofía que da el editorial es siempre creativamente, siempre con, si no es conmigo, con quien edite, siempre es revisándolo, ayudándolo, el estilo, todo con máximo mimo. Acompañar al autor, que de eso a lo mejor es lo que uno siempre pretende, ¿no? Ese acompañamiento. Y sobre todo, lo que más fastidia, ¿vale? Porque hay pocas personas que viven de ello. Y el tiempo que tú te dedicas a escribir o para crear un libro son muchas horas, pero el otro santo problema que hay con estas imprentas, ¿vale?, encubiertas, es que te hacen pagar grandes cantidades, ¿vale?, y luego no se mueve, y tú tienes 50 copias y has pagado una pasta por ellas, libros que son más folletos que libros, y tú te quedas, vale, y encima yo no tengo los derechos de esto. Pues ¿qué hago yo? Pues yo tengo los propios derechos, ¿vale? Incluso yo, las personas que edito, simplemente le cedo todos los derechos, simplemente es el proceso. Incluso hay personas que si no tienen medios, yo me acuerdo de Manel, incluso, pues venga, a ti te ayudo gratuitamente o lo que quieras, o si no, nada, me da igual, porque yo aparte tengo mi trabajo aparte de mi editorial. Esto es pura pasión. Pues a mí la libertad que me da, que no te hace una editorial que dices, bueno, hay veces que si tú firmas unos contratos, en el peor de los casos, porque hay 1000 maneras, es lo que firme, siempre hay que acordar las cosas. Hay veces que no puedes sacar más de una obra al año. A mí, como vender o no vender o escribir para la mayoría, me da igual, me es relativo, porque parto de minar lo etérico y de premisas abstractas que, bueno, por ejemplo, si tuviera que escribir de lo que es comercial, pues lo básico es el amor. Tú te vas al FNAC, te vas al Corte Inglés, recomiendo que alguien que piste un poquito las editoriales más top, ¿vale? Hay las más conservadoras y las más comerciales. Pues las comerciales tienen la premisa del amor. Bueno, pues la poesía busca es el arte de la expresión humana. Y hay temas que van para ciertos públicos, en este caso, en la poesía, los que venden, que hay algunos que no son ni poetas, pero vende el amor quinceañero, no sé qué, y digo, hay 1000 temas más. Hay ciertas editoriales, sobre todo las top, las que son más comerciales, que te obligan a seguir unos patrones. ¿Qué pasa? Que cuando tú no tienes que seguir patrones de nadie, tienes absoluta libertad, incluso creativa. Yo si quiero poner una portada X, pues pongo esto. Si quiero hablar de estos temas, pues se habla. Quiero libertad absoluta, porque la finalidad es la creación. Más allá de la creación, si viene prosperidad más allá de eso, bienvenido. Pero más allá de que a mí me limite el crear, no me va. Porque volvemos a lo mismo. Esto es una promesa hacia uno mismo, no hacia la humanidad. Yo quiero compartir mi literatura con la humanidad, incluso ayudar a otros autores, perfecto. Pero a mí, cuando hay un medio que en vez de ayudarme me hunde, no lo elijo. Yeah. Y al revés, yo cojo y lo denuncio. Porque muchos autores no lo dicen, pues no queda mal, porque defrauda a sus lectores, porque tengo un sello, porque me pasó incluso con una persona que edité, la estuve dando bastante tiempo, más allá de los parámetros, ¿vale? Y luego le vino otro sello y le prometió otras cosas, y solo por tener otro sello más comercial, pues se puso. Digo, pues bueno, eso ya es cada uno. No, hombre, cada uno es libre de eso, pero es verdad que es complicado. Este complejo, este mundo de la publicación, la verdad es que es complicadete, ¿no? Por eso están las editoriales, que muchas veces pues no dejan de ser empresas que buscando unos resultados. Uno va con las emociones en el bolsillo, y ellos pues simplemente son empresas. Roberto, ¿por qué no lees algún texto para que nuestros oyentes, que nos hemos puesto a hablar aquí de cosas muy interesantes, pero es verdad que todavía no te han escuchado? ¿Por qué no lees algún texto que quieras leer? Perfecto. Pues voy a compartir un texto de Murmullos Clandestinos que dice así: avanza descorazonada la intuición del pájaro enjaulado dentro de un zaguán, viendo la luz de la calle, porque sabe que este es el instante justo donde ha de migrar, pero no avanza. Una sombra con una gorra hater espera sobre aquella estación sin andén.
a que retorne en algún momento su tren arenado. Pero no regresa. Una ave libre ha quedado rezagada de su bandada. Se posa sobre un poste electrónico mientras mira la skyline en las afueras de la ciudad. Mientras el arrebol le susurra, este es el momento. Pero no avanza. No le importa que esté cerca el invierno y que todas sus amigas están en un lugar recóndito. Queda un río repleto de nenúfares, pero en la vera hay un matorral anciano que aún recuerda la belleza de su esencial esplendor. Arabatea la caducidad sobre la naumaquia porque parece que los guerridos al patinar batallan sobre el agua anónima. El lobo del viento sigue aullándole al olvido. Gime el tic-tac peregrino buscando un tórax donde clavarse para siempre y hacerle el amor cada noche. Pero hay lunas que no están por la labor de salir a dar un paseo a su candil en cada madrugada, y los gatos solitarios de las altas horas tienen que seguir su rumbo sin el amparo de nadie. Wow, bastante, muy tremendo el poema, ¿eh? Muy tremendo. La verdad es que este dice que pertenece a Murmullos Clandestinos, ¿verdad? Sí. ¿Este es de tus últimas etapas? Este sí. Este fue sobre todo porque yo he tenido en mis diferentes etapas, sobre todo puedo diferenciarla entre tres, que tenía una parte más de yo poético, sí, luego otra parte más neutral y ahora más en tercera persona, y hablo de diferentes temas. Y sobre todo en este caso, en Murmullos Clandestinos, fue un reto, porque al tener esta holgura y sobre todo los libros estos no es que los escribo hoy y los publico mañana, son el eco de varios años atrás de constancia, de idas y venidas. Y, por ejemplo, yo tengo muchos debajo de mi cajón pendientes y me hice el reto, a una promesa a mí mismo, a ver si podía llegar a sacar 7 en un año, y dije, vamos a ello. Literalmente estuve un santo año sacando lo que tenía atrás y este fue uno de ellos, Murmullos Clandestinos. Hemos hablado un poco de lo que nos condiciona la gente que nos vamos cruzando por el camino, ¿no? O las vivencias que uno tiene, ¿no? Pero también están ahí las lecturas, ¿no? que uno tiene. ¿Cuáles han sido tus lecturas o tus influencias? Porque es verdad que has comentado ahí a ciertos autores un poco de refilón, de pasada. ¿Cuáles han sido algún libro que te haya marcado, algún autor que digas, oye, mira, pues yo soy el que soy gracias a este libro o a estos libros o a estos autores? ¿Cuáles serían tus influencias? Pues mis influencias, por ejemplo, lo que más me gustó fue Edgar Allan Poe, Becker, Afrosina Storni, Walt Whitman, sobre todo esos autores, porque cuando yo empecé ya a leer más adulto los libros, más allá de sus historias, del cómo decían las cosas, inclusive de su historia, o Alejandra Pizarnik, ¿no? Fueron los que más me gustaron. Pero en mi actualidad debo decir que mi top 3 de libros que más me ha gustado en la vida, podría decir que es Nietzsche, Tolkien. En general son los libros que más me ha gustado, sobre todo por su trasfondo. Y esto es raro decir porque yo soy un gran amante de la literatura, sobre todo de la poesía, pero yo soy de narrativa y filosofía. Porque a veces, sobre todo Nietzsche, en Así habló Zaratustra, por ejemplo, que es la obra que más me gusta de él, a través de contar una historia y condensar, porque él también era poeta, en frases muy potentes, que a veces te tienes que parar a pensar en cada frase porque son muy potentes, son los famosos adagios, o reflexiones, o frases dichos condensados, lo que me ha suscitado más pensar en la vida. O, por ejemplo, El Señor de los Anillos, en mi obra también preferida. Esas enseñanzas, ese trasfondo, eso que te haga sentir y pensar, así lo que más me ha marcado en la vida. Autores. Sobre todo para la sensación que me da es que, claro, está muy presente en tu vida el devenir, ¿no? El devenir y hacia dónde vamos, cómo nos condiciona el tiempo, el paso del tiempo. Por lo menos la sensación que me da con la lectura, con lo que he podido leer de tu obra y demás, ¿no? Y evidentemente, claro, esos aspectos filosóficos que marcan estos autores, porque al final yo creo que es verdad que encajonamos, encasillamos la literatura en género, pero luego es verdad que al final hay una interrelación y un juego, ¿no? Que puede perfectamente
encontrarse, ¿no? Es un juego de encuentros, como digo yo, de autores que vienen de distintas esferas, como puede ser perfectamente Tolkien o Becker, ¿no? Que lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Y pueden ser muy distintos y sin embargo ahí hay un punto de encuentro que hace que nos sorprenda, ¿no? Que esa es la gracia de la literatura. Sí, básicamente la premisa de mi ser es siempre la eterna búsqueda, ¿no? Como yo digo, minar lo etérico, que hay más allá del reverso, el sentir el ocaso. Por eso mis libros siempre parecen una ida. Por ejemplo, El periplo de la sombra, ¿no? El viaje de una sombra, o El éter de la ventisca, o Murmullos clandestinos. ¿Qué tiene que decirte el viento? Por ejemplo, Murmullos clandestinos, la obra va, que la portada es sobre todo detrás de unos matorrales, que se ve el río, es escuchar qué tiene que decir la brisa, ¿no? Siempre la premisa es ir más allá, es el eterno viaje, el pensador errante, o por ejemplo, Conversaciones con el polvo. Hay una obra que se llama El alegato del polvo, que literalmente la obra, ¿vale? Empieza, que está en un juicio del polvo y le están juzgando, le van a condenar. Entonces él tiene el alegato para defenderse y él habla. Y es un soliloquio indirecto de poemas que habla de la existencia. La verdad es que es muy, muy original. Léenos otro texto. Pues mira, otro siguiente sería El periplo de la sombra. ¿Y ahora qué? Y ahora que han descansado los gaznates gracias al empalamiento del sutil adiós el olvido, ahora las vías férreas más oxidadas que nunca convidan a marchar. La estación del invierno ha cogido el monopolio de los que conforman algarabías del sosiego. Braman billetes de ida gratuitos para todo el mundo. Se hizo una misa póstuma solamente para la última hoja de otoño. Tendremos su recuerdo presente gracias a su tumba. Parten los pálpitos, parten los desolados naufragios, parten los puntos de partida. Y ya dejaron de haber caminos, más que la maleza alta, donde unas botas desgastadas se pierden entre la hierba. Periplo de la sombra. Está muy presente Poe, ¿verdad? Es como, es que me recuerdan, son poemas muy narrativos al mismo tiempo, pero muy intensos, ¿no? No sé si, me imagino que la intención que tienen, ¿no? Que lleguen, ¿no? Que traspasen la piel del lector y demás, ¿no? ¿Tienes alguna, bueno, ya hemos comentado que tienes una especie de rutina, ¿no? Diaria, que me parece un esfuerzo maravilloso, sobre todo por ese amor que tienes hacia la poesía, ¿no? ¿Tienes alguna costumbre, alguna rutina? De horas ya lo has comentado, ¿no? Pero de escribir en el salón, siempre se suele escribir a solas, ¿no? Pero de anotar en un cuaderno, de anotar en un ordenador, no sé. Siempre es verdad que eso me gusta preguntarlo a nuestros autores, porque es verdad que los lectores siempre tienen esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo trabajas tú eso? Pues en este caso es split, ¿no? Es alternativo. En este caso, por ejemplo, en mis inicios, el 90% de mi vida siempre ha sido papel, porque siempre iba con una libreta, una mochila, y cuando tenía una idea o quería escribir un verso, un poema, lo hacía al acto, siempre. En mi mochila hay un libro de poesía y una libreta, pero con el tiempo, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que llego a escribir tanto y cuando me mudé de Barcelona, literalmente, no tengo muchos poemarios que se han perdido, se han mezclado los papeles, bueno. Entonces, lo que hago ahora para guardarlos y no perderlos, intento ahora escribirlos a ordenador, ¿vale? Y los tengo subidos online, hago backups de seguridad para que no se pierdan. Y hay veces que, por ejemplo, hago ordenador y luego digo, venga, va, ahora quiero cambiar el prisma. Pues cojo una madera, ¿vale? Con un papel, ¿vale? Que se engancha con un clic y me voy caminando y empiezo a escribir. Porque, por ejemplo, un libro que voy a sacar dentro de poco se llama Un murmullo entre los escombros. Lo escribí en una tarde de verano, hace 7 años, y tenía una libreta pequeñita de folios sueltos. Y la premisa de escribir ese libro era los paseos de verano, que yo me iba fuera de Badajoz, porque Badajoz es una ciudad, y llega un momento que son campos, y en verano parecen esteros, hay arrumbre, ahí tiran la... Bueno, y una premisa era esa. O, por ejemplo, hay otra premisa que, por ejemplo, Pluma de Cuervo, que en mi primer libro de prosa que saqué, pues lo cogí de unas premisas de unos posts hace tiempo, más unas ideas filosóficas que tenía, y lo empecé a escribir. Y en general a veces ha sido
un híbrido entre el 90% de mi vida ha sido en papel. Incluso yo he llegado a tener manías, que las sigo teniendo ahora, que yo me guardo lo que son los tickets de la compra y en el reverso blanco las palabras que no entiendo me las intento aprender. Es una cosa que luego se me olvidan al tiempo, pero intento hacer el esfuerzo porque tenemos la suerte y la desgracia que las palabras son nuestra arma de los escritores y hay que intentar a veces ser certero, ser francotirador y a veces tú puedes playarte con el promedio de palabras que tienes cotidianas, pero hay veces que necesitas ese francotirador. Y una de mis manías o hábitos, puedo decirlo, que yo tengo ahora una carpeta que la dejé de hacer porque se me lleno de escritura, de garabatos, incluso tengo libretas aparte de colores que algunas me pongo frases sueltas, otras son skills, técnicas que me invento, incluso retóricas que replico para aprendérmelas, hacerlas. Ha sido en general en papel, pero ahora en esta última etapa es más ordenador, para tenerlo siempre guardado y esa copia de seguridad. ¿Qué proyectos tienes? Porque es verdad que ya has comentado que bueno, que tienes ahí este libro, ¿no? Del que comentas que seguramente verá la luz dentro de poquito. ¿Tienes algún otro proyecto distinto de prosa, de no sé, de Pues algo sí. que tengas en la cabeza o como digo yo, en el cajón? En este caso tengo de prosa un ensayo filosófico y varios de poesía, ¿no? Por ejemplo, puedo decirte Bordado sin hilo, Subterfugio tachado, Los huesos del extractor y el cuerpo desierto moribundo, Sosiego civilino, El incendio del silencio, Caso entre la bruma, Donde el caso va a descansar cuando nadie lo mira, El camino de la mangata o Intervalo de un umbral. Algunos de prosa, otros de poesía, otros de narrativa que tengo pendientes, que se tienen que ver a luz poco a poco y con la paciencia, ¿no? Porque desgasta mucho, cuando sacas un libro desgasta mucho mentalmente. Pero bueno, esos son los inminentes, o lo que verán dentro de unos años. Ha sido para nosotros un verdadero placer tenerte aquí en el escritorio. Nos gustaría cerrar la entrevista, pensando que espero que pronto te podamos ver aquí sentado físicamente en el estudio y sobre todo nos gustaría terminar la entrevista con un poema, ¿no? A ver si un poema que quieras que nuestros oyentes conozcan. Pues voy a ver uno de aquí de la antología. Vale. Dice así: renqueante postura, andante. Pero aquella melodía sorda siguió sonando, aunque la cama fuera un desierto donde una vez se vieron todas las constelaciones, concentradas bajo un micropunto secular, en un oasis circular, donde nacían todos los meteoros primigenios, ahora estrellados en algún planeta recóndito. Sistemas solares, no sé, pero entre la nada quedan grietas hogareñas donde la herida salvaje conformó su morada, para por fin cesar su eterno peregrinaje. Entre la alta maleza calcinada después del incendio, aguarda un hombre rezagado para fusionarse con el polvo clandestino. La ventolina quiere recordar el cómo se denominaba, pero deja que siga pensando, pero deja que siga avanzando, pero deja que no deje más huellas en este pasado, donde la oquedad gime con bigote sepia, exhalando la bruma con la que se arropa el cadáver de nuestro recuerdo. Muchas gracias. Pues con este poema tan maravilloso de Roberto Moral concluimos nuestra entrevista de hoy aquí en el escritorio. Muchísimas gracias, Roberto, por haber aceptado nuestra invitación, por sentarte aquí de una manera o de otra y que nuestros oyentes conozcan a un gran poeta de Badajoz, a una gran persona. Y espero que haya estado bien, que haya estado tranquilo y que hayas disfrutado de nuestra entrevista. Por mi parte, agradecido, me lo he pasado muy bien y sobre todo siempre es un placer hablar y reflexionar sobre la asistencia y estar con vosotros. Un gusto. Pues nada, muchísimas gracias y como siempre digo a nuestros oyentes, sean felices.